Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando con el libro de Samuel. Este libro maravilloso, este libro que nos va enseñando y que nos va diciendo cosas hermosas. El libro de Samuel, entonces, que nos enseña sobre todo a fortalecernos en nuestro camino de fe, que podamos aprender tantas cosas lindas, tantas cosas maravillosas. Estamos mirando nosotros en este curso bíblico del día de hoy cuál es el contenido doctrinal del libro de Samuel. Vamos a mirar un poco que una de las características que encontramos aquí dentro del libro de Samuel es que durante toda su vida, manifestándose Samuel, porque estamos hablando de Samuel, ¿verdad?, como el actor principal aquí dentro de este libro, él es un acérrimo, ¿verdad?, un acérrimo defensor de los derechos del yavismo. Pues ya ¿verdad?, en el curso bíblico anterior nosotros estábamos diciendo un acérrimo defensor, el yavismo, la fuerza de Yahvé en medio de su pueblo. Y él lo defiende, ¿verdad?, porque sabe que es Yahvé, es el único Dios. Porque también entonces quiere decir que en la realidad que encontramos es que el rey estaba usurpando de las características, estaba usurpando de una de las, entre comillas, generosidades que Dios le había dado a través de la monarquía. Pero ellos se vuelven autosuficientes. Y aquí está el peligro. Y aquí está entonces lo negativo. Y eso es lo que nosotros procuramos entender y procuramos pasar por encima, ¿verdad? Es decir, procuramos entender y decir, no, el profeta que está denunciando y está diciendo estas cosas al rey es porque el rey tiene que obedecer y tiene que ser el que trae las virtudes y las cualidades de Dios. Nosotros decíamos luego que Yahvé es el Dios de Israel, número uno. Yahvé tenía enunciado y esto te dice el libro de Samuel. Yahvé es el único Dios de Israel. Es el único rey de Israel. Yo soy el único rey, yo soy el único Dios de ustedes. Sí, listo. Y entonces el monarca, es decir, el que está al frente, que es nombrado como rey, que el pueblo debe elegir ciertamente, debe ser representante de Dios sobre la tierra. Representante. Presentarse entonces al pueblo, pero en nombre de Dios, simplemente es un representante de Dios. El verdadero monarca es entonces Dios.
Este es el contenido doctrinal, elemental y fundamental que tenemos en el libro de Samuel. Porque ya es a la Biblia, que esto, que aquello. Pero después, en realidad, estas cosas ni se nos pasa, sobre todo lo que estamos al frente. Y cada uno tiene que ser representante entonces de Dios ante el pueblo. Cualquiera de los elementos de autoridad que nosotros tenemos. Entonces estamos siendo representantes. Desde el presidente de la República hasta el último Shaolai, que tenemos algún puestito y algún cargo, pero que siempre está, al final de cuentas, está al servicio de la comunidad. Al servicio de la comunidad. Es decir, Peñán de Yara lleva oye cualca, Peñán de Yara, oye manifestajina, Peñán de Yara lleva oye cuaboñan de, ¿a través de quién? Y a través de ese servicio de esa persona que está al frente, de cualquiera de los carguitos, aunque sea que nosotros tengamos, ¿verdad? Pero representamos a Dios. Y el instrumento del que se servirá a Dios para obrar grandes cosas. Es decir, que cada uno de nosotros, en la medida en que estamos en ese lugar que se nos ha asignado o designado para ese lugar, entonces nosotros seremos instrumentos de que Dios va a utilizar. Dios va a utilizar ese instrumento para obrar grandes cosas. Ahora, decíamos también anteriormente, en nuestra reflexión anterior, que en estos dos libros aparecen los atributos de Dios. Aquí aparecen los atributos de Dios, ¿verdad? Y así nosotros sabemos que por medio de nosotros Dios se está dando a conocer a su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Acme anum de mano Petri, et noveris directione principes apostolorum directionem tuam ad ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, Sanctorum Apostolum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancti Ioannis ad Porta Latina, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El Papa Francisco recibió en la Basílica de San Pedro a los 20 nuevos miembros del Colegio Cardenalicio. El cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, saludó a Francisco en nombre de los cardenales. Le habló de su nueva misión ayudando al Papa a cargar con la cruz de la responsabilidad de la Iglesia. Con grande gioia desideriamo camminare al suo fianco. Con gran alegría deseamos caminar a su lado sabiendo que se le han confiado las llaves del reino. Y con gratitud y estremecimiento, Santo Padre, le ofrecemos nuestro profundo respeto y obediencia, que llegarán, si el Señor lo desea, hasta el derramamiento de nuestra sangre. Durante su homilía, el Papa reflexionó sobre el significado del fuego en los Evangelios. Animó a los cardenales recién nombrados a que le pidan ayuda al Espíritu Santo para completar su misión en la Iglesia. Gesù vuole gettare anche oggi questo fuoco sulla terra, vuole accenderlo ancora sulle rive nostre storie quotidiane. Ci chiama per nome, ognuno di noi, ognuno ci chiama per nome, non siamo un numero. Ci chiama per nome, ci guarda negli occhi a ognuno di noi, lasciamoci guardare gli occhi, e ci chiede, dimmi, tu, nuovo cardinale, e tu voi, fratelli cardinali, posso contare su di te? Quella domanda del Signore. El Papa pidió a los 20 nuevos cardenales que mantengan la mirada puesta en Cristo para que les ayude en su servicio a familias, migrantes y pobres. Cada uno de los nuevos cardenales se arrodilló ante el Papa para recibir el zuqueto, su birrete y el anillo. Son símbolos de su vínculo pastoral con la Iglesia.
Por último, Francisco despidió a cada uno con un gesto de paz. Francisco llegó en el papamóvil para celebrar misa en L'Aquila. No se trataba de una celebración cualquiera, sino de un jubileo, el del perdón, que se celebra aquí cada año desde 1294. En su homilía, el Papa utilizó una imagen que vivió esa misma mañana, la de ver cómo su helicóptero tuvo que aterrizar en medio de la niebla. Il pilota dell'elicottero girava. Alla fine ha visto un piccolo buco e è entrato lì. È riuscito. Un maestro, no? Ho pensato nella miseria. Con la miseria succede lo stesso. E giriamo. Ma dalle volte il Signore fa un piccolo buco. Mettete lì dentro, sono le piaghe del Signore. E lì è la misericordia, nella tua miseria. C'è il buco che nella tua miseria il Signore ti fa per poter entrare. Francisco también mencionó a Celestino V, el primer papa en renunciar. E in tal senso Celestino V è stato un testimone coraggioso del Vangelo, perché nessuna logica di potere lo ha potuto imprigionare e gestire. In lui noi ammiriamo una Chiesa libera dalle logiche mondane e pienamente testimone di quel nome di Dio che è misericordia. El Papa abrió la puerta del jubileo en la Basílica de Santa María de Collemaggio. Se trata de una tradición que se hace cada año y que en la UNESCO es considerada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Es el primer papa que abre esta puerta santa desde Celestino, hace 728 años. La puerta permanece abierta durante toda la noche del 28 de agosto. Celestino V declaró que quien pase por ella esa noche puede recibir la indulgencia plenaria si cumple con las condiciones que establece la Iglesia. Francisco también rezó ante la tumba de Celestino V, el monje benedictino que fue coronado papa ese mismo día, en 1294. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias, mi corazón te alaba, generoso Dios.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro hermoso de Samuel y estamos hablando de lo que significa verdaderamente el tener a Dios como monarca. Es una figura maravillosa, una figura ideal que simplemente nos está diciendo que el monarca, ¿verdad?, tiene que tener las virtudes, tiene que tener las cualidades de Dios. Upeala hoikuabona, upeala omeana, lleva upeala homosarambivana para con su pueblo. Y entonces decíamos que en estos dos libros de Samuel aparecen los atributos de Dios y por medio de sus profetas se comunica a los hombres. De esta manera, desde su infancia, Samuel fue su confidente, es decir, Samuel, para poder transmitir también a Dios, y si también nosotros queremos transmitir a Dios, nosotros tenemos que ser confidentes con Dios. Las cualidades de Ñande Yara, la hacienda y cuaino mava la Ñande Yara. Vaya picondere es chacata la Ñande Yara y bueno, jalandero gapupe lande familia, velande membu, cuerandera, espérame, landendere y cuaino mava Ñande Yara, lleva. A pesar de Argel Cocota, Andero Guapucuta, Andero Guacoyota, siempre, amba ereo, beja porque endere y cuay mava Ñande Yara. Entonces, la teología entonces que hay detrás de esto, queridos hermanos, es demasiado grande. Ya es agüesa, como pues no la Ñande Callo y eso dentro de tu familia, dentro de un gobierno, dentro de una nación. Va ella picondere y pecuita, la ñandeneta, lande o indere y cuay no mava peñande Yara. Lo primero que vas a buscar es cómo robar a la nación, como estamos haciendo todos los que van pasando lastimosamente por nuestros gobiernos. Lastimosamente. A niña no vas a decir, no, usted exagera, padre, usted esto, aquello. No exagera, no exagera. Sé bueno y te sé bueno y te. Y el pueblo, y bueno, vente más, porque aquí en Iguazú, allá, y vamos como vamos. Vamos como vamos. Ella cubre música argentina, cambalache puro y te digo, entonces, se dan cuenta que este libro, ¿verdad? El libro de Samuel es un libro muy duro si es que nosotros queremos tomarlo en serio. Si es que nosotros queremos estudiar la Biblia, si es que nosotros queremos entender. La Biblia no es una cuestión mágica. La Biblia es un libro pedagógico, es un libro de reflexión, es un libro que nos llama al orden. Y entonces por eso que tenemos que estar atentos y tenemos que saber lo que Dios nos está pidiendo y hacia dónde tenemos que apuntar para vivir auténticamente como hijos de Dios. Apega con el verdadero estudio bíblico y nada ya mía lleva allá ella mo bañamos en datas amba para la yapota amba ella bañandea lleva ya y picuita peñandere coe. O pecha yapota peñande ganetame o pecha yapota peñandero gapupe o pecha yapota mo bañande ñambapo, etcétera, etcétera. Todo eso, queridos amigos, queridos hermanos, solamente viene desde este aspecto. Cuando uno entiende, cuando uno sabe, ¿verdad?, lo que te está diciendo. Entonces, aquí aparecen los atributos de Dios y por medio de sus profetas se comunica a los hombres. Se nos está diciendo, se nos muestra. Y desde su infancia, entonces, decíamos que es confidente. Durante toda la vida se manifiesta Samuel como el defensor acérrimo de los derechos del yavismo, no temiendo oponerse al mismo rey y echarle en cara su ingratitud para con Dios, que lo había elegido, ¿verdad? Entonces le ha elegido y aquí se encuentra para responder a esa elección. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento.
Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dicen, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros
y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nosotros decíamos ahora que Dios, a través de los profetas, y aquí sobre todo Samuel, que tiene los derechos del yavismo, y por eso que le echa en cara, no tiene miedo de oponerse al mismo rey, echarle en cara su ingratitud para con Dios que lo había elegido, ¿verdad? Y fue así el profeta Natán el encargado de retransmitir, ¿verdad?, a David la noticia de que la hegemonía prometida a la tribu de Judá se realizaría en su familia. Permanente será tu casa para siempre ante mi rostro, y tu trono el trono será estable, pero en la medida en que verdaderamente también cumplas, ¿verdad?, con los mandamientos del Señor. Nada puede ser estable, queridos amigos, si es que nosotros no cumplimos, ¿verdad?, con el Señor. No hay un reino que pueda ser estable. ¿Se acuerdan también en el Evangelio, ¿verdad?, cuando dicen, no, hecha por medio del poder de Belzebul? Le dicen y le critican a Jesús. Y Jesús dice, ningún reino puede ser estable si es que dentro de sí mismo está con peleas internas. Nada puede ser estable. Jacob ahí entonces, la ñandela yamosero, un reino estable, ciertamente que nosotros tenemos que tener esa gracia y esa fuerza, ¿verdad?, para que podamos llevarlo eso adelante con los principios y los valores. Entonces Natán es el que viene, le dice a David, esta hegemonía que vas a tener, dice que se le ha prometido a la tribu de Judá. Todo eso está muy importante. Upeán de Maena lleva capítulo 7 del segundo libro de Samuel, le dice a David eso. Y la noticia de que también la hegemonía prometida a la tribu de Judá se realizaría en su familia, en tu familia, la tribu de David, el trono de David. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, en una lectura teológica cómo después se va desarrollando. Incluso cuando le piden ya a Jesús, ¿se acuerdan? A Jesús le dicen el hijo de David. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, etcétera, etcétera. Entonces, todos le miran, pero esta es la hegemonía y esta es la continuidad. ¿Pero ante qué cosa? Y solamente cuando hay una respuesta positiva de nuestra parte para con Dios. Y entonces se va realizando dentro de la misma familia, dentro de la misma tribu. Permanente será tu casa para siempre ante mi rostro y tu trono estable por la eternidad. Segunda Samuel, capítulo 7, 16. Permanente y estable, pero dependerá de ti. Yahvé entonces se compromete de esta manera a adoptar. ¿Qué cosa va a adoptar aquí? Como hijos a los descendientes de David para ejercer por ellos su realeza sobre su pueblo. Y esta es la dinastía, ¿verdad?, del rey David. O sea, será permanente en la medida en que también ustedes sean fieles al Señor. Pero yo les elijo a ustedes, dice, ¿verdad?, el Señor. Pero será la familia de David, la familia que permanecerá. La monarquía que a Samuel parecía contraria a la teocracia, se convierte en vehículo de ideas mesiánicas.
Y en una vez llevan de Jacob Monacuri, 1 Samuel capítulo 8, Samuel de Ikua, Seimba Ebete Gineguri de la monarquía. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué va a pasar? Y aquí entonces toda esa hegemonía, ¿verdad?, de lo que es responder a lo que Dios quería, el llamado de Dios. Dios es el que iba llamando, ¿verdad? Dios es el que iba suscitando incluso el ruaj, el Espíritu del Señor sobre los jueces. Pero ahora entonces Samuel tiene mucho miedo, porque si viene un monarca, o Samuel, como los otros reyes que gobiernan, como los países vecinos, acuérdate con el rey, pero Samuel hoy que cada uno ya posee. Ay, Samuel tiene miedo. Pero sin embargo, aquí nosotros podemos darnos cuenta que la monarquía que a Samuel le parecía contraria a la teocracia, es decir, Dios como el centro, que siempre Dios seguirá siendo el rey de Israel. Y ahora se convierte, sin embargo, en vehículo de la idea mesiánica. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos hoy iniciando nuestra jornada, como siempre, con la palabra de Dios. Hoy leemos 1 Corintios capítulo 4 del 1 al 5. Nos acompaña en la jornada. Leitmotiv, idea central, sobre esto quiero subrayar. Pondrá al descubierto su corazón. Y Pablo nos habla de esta manera: hermanos, que la gente nos considere como servidores de Cristo y administradores de los secretos de Dios. Ahora bien, a un administrador se le exige que sea fiel. A mí tampoco me importa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Mi conciencia nada me reprocha, pero no por ello me siento sin culpa.
Quien me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen la llegada del Señor. Él iluminará lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su calificación de Dios. Queridos amigos, qué lindo que es lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo a través de Pablo. Y recordemos que 1 Corintios es una de esas cartas bien polémicas en que Pablo dice todo lo que siente en su corazón y nos llama a una verdadera conversión. Es decir, y por eso nos dice que la gente nos considere siempre como servidores de Cristo. La diaconía, el servicio, esta es la ley elemental y fundamental de todo cristiano, queridos hermanos. Y por eso a mí dice, me importa poco ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo, porque alguna vez se ven que tuve mañana, ya lleva ibro y tébico. Manaico peala ya pu peala a pisar que esto que aquello no. El cristiano verdaderamente apunta a su comunidad. El cristiano siempre apunta al bien de la comunidad, al bien social, queridos amigos. Y esa es una gran responsabilidad, porque en la medida en que entendemos y le recibimos al Señor en nuestra vida, también nosotros podemos ser diáconos, servidores de los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis, capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro.
La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión, que le llamamos también. Los niños, a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos hablando aquí sobre el libro de Samuel. Es interesante cómo se presenta la monarquía. Estamos hablando de Natán, estamos hablando también sobre todo de Samuel. Samuel era contrario al comienzo a la teocracia, o sea, le parecía que la monarquía era contraria totalmente porque peutahina o yapota lo yaposea, porque es un rey, él es un monarca, hoy produce haisha, lleva y se va a creer el Dios. Bueno, de cierta manera, no es que Samuel estaba muy equivocado, porque eran los otros reyes que estaban de los países circunvecinos. Pero también después nosotros sabemos que en la historia de Israel también sucede un poco así, porque después se van a dar cuenta que la monarquía se va a presentar al final en los libros de los reyes como un fracaso, que todo irá positivamente dentro de estas promesas de la monarquía. Y justamente de aquí decíamos esa teocracia que se estaba poniendo en peligro, porque solamente Yahvé es el rey de Israel, Yahvé es el Dios de Israel. Él se cree el Dios. Él le roba a todo el mundo, usa a sus hijas como panadera, a sus hijos como soldados, a sus hijas como lavandera, que esto, que aquello. Y por la pueblo, oye purú. Y entonces el pueblo mal utilizado, robado, empobrecido. Entonces, amilanado, queridos amigos. Por eso decimos que la palabra de Dios es tan actual. Con amba eco algo ñande ya esa con anga bebé ya con algo 3000 años atrás. Oye ahí lleva. Hago anga y seguimos igual o peor. Igual o peor, porque ahora robamos más seguramente, no sé cuánto robaban en aquel tiempo, ¿verdad? Y ahora cuánto robamos nosotros, ¿verdad? O sea, nos peleamos, luchamos y hacemos y decimos de todo. ¿Para qué? Y solamente para estar en un puesto, en un poder que en ese momento nos está salvando, ¿verdad? Nos salva mientras estamos ahí. Y entonces mientras estamos ahí podemos hacer lo que queremos, ¿verdad? Mientras estamos ahí. Pero después, de nuevo, lastimosamente, como no hay una justicia verdadera, podemos comprar, vender, hacer. O sea, la corrupción siempre, antes, durante y después, en la historia de la humanidad se sigue mostrando y se sigue viviendo. Entonces es difícil salir, ¿verdad? Es difícil salir. Y aquí, entonces, por eso es que Samuel no quería, era bastante contrario de un comienzo a esa teocracia que se iba a perder. Pero sin embargo, después se va convirtiendo en un vehículo de ideas mesiánicas, de la idea mesiánica. Después, al final de cuentas, vamos a tener que esperar al rey verdadero de Israel. Como nosotros sabemos, eso ya es un salto cualitativo y muy adelante a Jesús, ¿verdad? El Mesías se le presenta como rey. Eres tu rey, Jesús de Pilato. Tú lo has dicho. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero entonces el significado del reinado, lo que significa y lo que significa ser rey, que al final de cuentas ya encontramos aquí, en el sentido positivo, en el Nuevo Testamento. Es una relectura del Antiguo Testamento, ciertamente, y si queremos decirlo así, mejorada, ¿verdad? La versión mejorada. Entonces la monarquía, que a Samuel le parecía contraria a esa teocracia, se convierte en este vehículo de las ideas mesiánicas. Los profetas presentan a David como tipo de Mesías. Entonces, nuestro Mesías será el rey que vendrá. Y a la vez, una vez realizadas las profecías, los apóstoles hacen resaltar que las promesas hechas a David se han cumplido en el hijo de David por excelencia. Naabe, Yahuerecoma, este es el rey de Israel. Natanael en un momento le dice, tú eres el rey de Israel. Es decir, hemos encontrado al Mesías. ¿Cómo? De Nazaret puede salir algo. ¿Se dan cuenta? Entonces y vamos mirando y viendo que aquello que nace en el libro de Samuel ahora se va proyectando y es lo que estábamos esperando como promesa y se realiza nada más y nada menos que en la ascendencia de Jesús, que será el rey en quien se cumplen las profecías. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto, queridos amigos, tan lindo y tan interesante, importante en nuestro libro de Samuel. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe
Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.